poder entenderlo. Esto es 666. Esta letra, que es la Ji, en el abecedario, tiene un valor numérico de 600. Esta letra, que es la Shi, tiene un valor numérico, es la letra Shi, y tiene valor numérico de 60. Y esta letra, aunque la he hecho un poquito extraña, para que por si alguno pues dice, esa no es así, espérate que lo pongo bien. Esta letra, que es una sigma así, termina con una forma de curva y con un apóstrofo aquí arriba. Esta letra, que es la sigma, es una letra, esta es la sigma, tiene un valor numérico de 6. Y esto que veis aquí, que es el apóstrofe, esto es lo que hace que esto se cuente como un número. Por lo tanto, este es el número que aparece, estas son las letras que aparecen en los manuscritos más confiables y más antiguos, haciendo entender que es 666. Pero ahora fijaros. ¿Y dónde están? ¿Dónde se incluyen esta letra? Es decir, esta numeración. ¿Dónde está? Pues está en el códice sinaítico, está en el códice alejandrino, está en el códice del Vaticano, está en el papiro 47 del siglo III, los demás son del siglo IV, menos el alejandrino, que creo que es del siglo V. Y la mayoría de los manuscritos bizantinos, tanto la Vulgata latina, también siguen la lectura del 666. Ahora, ¿cuáles son los manuscritos que tienen el 616? Vamos a ponerlo aquí, 616. Y ahora, fíjense, tiene la misma letra, la Shi, atención, pero también tiene, aquí cambia, ya no es la Shi, es la Ji, la Shi ya no la tiene, sino que tiene una iota. Esta es la Ji, esta es una iota, y luego sí tiene la sigma final, porque esta, como he dicho, sigma es un 6. 6, esto es un 1, y esto es un 6. Entonces esto es 616. O sea, fíjense, solo cambia esta letra. Y esta letra es la que cambia, esta también tiene apóstrofe, claro, si no, no da que es una numeración. Solo cambia esta letra en los manuscritos y es donde se aprecia 666 y 616. Amén. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Se está entendiendo lo que estoy intentando exponer, compañeros? ¿Alguno puede escribir y puede decirme algo? O lo intento explicar un poquito más. Vale, perfecto, bien, pues si se está entendiendo, perfecto. Vale. Este 616, ¿en qué manuscritos aparece? Pues aparece en el papiro 115, que es del siglo III, es más temprano. O sea, de ahí el morbo entre estas cosas. Es del siglo III. Fue descubierto, si no recuerdo mal, el papiro 115 fue descubierto en un sitio, no me acuerdo exactamente el sitio, sé que fue en Egipto, pero no me acuerdo del pueblo donde fue. Y es el testimonio más antiguo conocido de Apocalipsis 13:18, el papiro 115. De ahí, algunos que quieren hacer hincapié y fuerza por este papiro 115, obviando los demás códices y los demás papiros que os he mencionado. Pero también está en el códice de Beza, ya del siglo V al VI. Y es un manuscrito conocido por sus letras textuales inusuales, que ya hablaremos otro día sobre ello. Pero como he dicho, el papiro, o el descubrimiento del papiro 115 en el siglo XX, se descubrió en el siglo XX, fue clave, ya que es más antiguo que la mayoría de los manuscritos que contiene el 666, lo que sugiere que el 616 podría haber sido una variante temprana. Amén, pero eso lo vamos a dejar ahí para otro día. Pero vamos a ir a la interpretación de la marca, vamos a interpretar un poco, vamos a dar interpretación históricas y teológicas.
¿Cuáles son las interpretaciones? Pues se habla de que era Nerón, se representa o es representado como la bestia. Muchos eruditos creen que la referencia de Apocalipsis 13-18 apunta a Nerón, y apunta a Nerón por varias razones. La primera razón es porque fue un emperador cruel y en ese momento contextualizado de la historia fue perseguidor de los cristianos. Había una creencia popular también en el siglo I de que Nerón resucitaría después de su muerte para continuar con su tiranía. Y esa es una creencia muy popular que se extendió en el siglo I, también a la parte de las iglesias. Apocalipsis está hablando también, en la literalidad del momento, de un líder opresivo, de un líder violento contra el pueblo de Dios, algo que también encajaría con la imagen de Nerón. Voy a dar diferentes interpretaciones o diferentes posturas, ¿vale? Y luego pues, partimos de la que creemos, de la que yo creemos y cree Filadelfia, la posición que nosotros creemos. Ahora, ¿cuál es el simbolismo del 666 o el 666? Se le da también una interpretación simbólica, es decir, que el 666 representa imperfección, representa la maldad en contraste con el número 7 dentro de la numerología bíblica, que simboliza el 7, la perfección en la Biblia. El número 6 es el número de hombre y fue creado porque el hombre fue creado el sexto día, y se deduce que el número 6 es número de hombre. 666 sería una triple imperfección, lo más alto de serie, una especie de antitrinidad. Y este número, en este sentido que estamos hablando ahora, el número no solo, o no se refiere solo a Nerón en ese momento, sino a un sistema de poder malvado que se repite a lo largo de la historia: emperadores opresores, dictadores y, por cierto, el anticristo final, del cual estuvimos hablando hace un par de programas. Ahora, esto del 666 y 616 fue un error del copista. Algunos argumentan que esta variante del 616 podría ser un simple error de copista, pero el hecho de que aparezca en un papiro tan antiguo como el papiro 115 sugiere que es una variante intencional, más que un error. Ha sido una variante intencional. El número de la bestia de Apocalipsis 13-18, ya sea 666 o 616, ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de la historia. Y quiero desarrollároslo y quiero un poquito expandirme aquí un poquito. Vamos a explorar cada una de estas interpretaciones un poquito con detalle. Primero, la interpretación histórica, donde dice o donde se cree que se creía Nerón como la bestia. Y hay evidencia textual y un contexto del siglo I. Como he dicho antes, muchos eruditos sostienen que la referencia numérica apunta directamente a Nerón, allá por el 37 al 68 después de Cristo. El emperador romano fue famoso por su crueldad, pero no solamente por su crueldad, sino también por su persecución a los cristianos. La persecución de cristianos, según el historiador Tácito, hay varios historiadores que pueden atestiguar y que dan un poquito de sustento histórico a lo que se dice. Según este historiador Tácito, Nerón culpó a los cristianos de incendiar Roma en el año 64, lo que llevó a una masacre brutal en ese entonces contra todos los cristianos. Ahora, el mito del siglo I de la vuelta de Nerón, de la resurrección de Nerón, después de su muerte, algunos creían que volvería a gobernar con todavía más poder. Y esta idea doy la posibilidad de que se pueda alinear con la descripción de la bestia en Apocalipsis 13:3, cuando dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. De ahí algunos sustentan esta interpretación. Ahora, también vemos la gematría que hemos analizado en la pizarra, la gematría y Nerón, como hemos visto hace unos minutos. El nombre de Nerón en hebreo también suma 666 y en griego también. Y en 616 también suma Nerón, dependiendo de la forma escrita, si usas las letras que vienen del latín. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la gematría era común en la época, por lo que los cristianos que eran perseguidos habrían entendido el mensaje sin necesidad de que se mencionara a Nerón directamente en ese momento con sustancial. Ahora, Apocalipsis fue escrito en un contexto de persecución. El libro usa símbolos para proteger a los cristianos de represalias.
Pero también hay una segunda interpretación, que es la interpretación simbólica, que el 666 como el número de la humanidad, como hemos analizado. Y algunos teólogos no creen que 666 debe interpretarse como un código para un personaje histórico del pasado, sino como un símbolo del mal y de la imperfección. Como he dicho, el número 6 en la Biblia es el número de hombre. El 7 es el número de la perfección divina. Dios creó el mundo en 7 días, hay 7 sellos, 7 trompetas, como hemos visto el año pasado, en la semana pasada. El número 6 es el número del hombre porque fue creado el sexto día. 666 sería un hombre tratando de ser Dios, pero siempre fallando, evidentemente. El significado de la triple repetición, en la Biblia la repetición de palabras enfatiza significado. Hay que entender, por ejemplo, en Isaías 6:3, que hablan de santo, santo, santo. Hay que entender primero un poquito el lenguaje hebreo en el Antiguo Testamento, y aunque se escriba luego en griego el Nuevo Testamento, quien piensa es un escritor que es hebreo. Entonces tiene el concepto del lenguaje hebreo. O por lo menos hay hebraísmo dentro de estas interpretaciones. El hebreo no tiene el superlativo. No existe decir santísimo, supersanto, sacrosanto, no existe. No hay superlativo. Entonces, para dar ímpetu o el máximo ímpetu a algo, se repetía la cosa 3 veces o el nombre 3 veces. De ahí que dice santo, 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 está diciendo santísimo, supersanto, sacrosanto. Y con esta regla de interpretación hermenéutica o lingüística, cuando se habla del 666, podría simbolizar también la máxima corrupción, el pináculo de la maldad de la humanidad, la máxima expresión del hombre humanizado en un sistema, en el momento en el cual se está hablando, ya sea tiempo presente en la historia de Juan en el Apocalipsis, o el tiempo escatológico que tiene y que se tiene que cumplir de alguna manera en la tribulación. Y bajo esta interpretación, hermanos, la bestia representa la humanidad en rebelión contra Dios, ya sea un individuo como Nerón en aquel momento, o en sistemas políticos opresivos que se apartan de la voluntad de Dios. Pero hay una tercera interpretación, que es la interpretación apocalíptica o tribulacionaria, donde se ve a la bestia como el anticristo final. Algunos ven el 666 no solo como un número simbólico o histórico, sino como una profecía del futuro. Amén. Una profecía del futuro, refiriéndose a un gobernante mundial que aparecerá en los tiempos finales. Y esta conexión con el anticristo, esto se conecta con el anticristo y conecta 2 de Tesalonicenses capítulo 2 con Apocalipsis capítulo 13. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4, atención, de 3 al 4, habla de un hombre de pecado que se exaltará como Dios. Y en Apocalipsis 13 describe a la bestia como un líder que exigirá adoración y controlará la economía con la marca de la bestia. Esta es la postura que abrazamos, que luego vamos a estar desarrollando, y la que abraza nuestra misión Filadelfia. Bajo esta interpretación, el 666 representaría un futuro líder global que exigirá adoración en lugar de Dios y que usará el control económico mundial. Amén. Por lo tanto, Apocalipsis 13:17 dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Y esto todo pues se va uniendo a esta interpretación que es quien la aceptamos la mayoría. Ahora, doy posibilidades como siempre, igual que hice la semana pasada. Vamos a hablar un poquito el panorama para poder entenderlo mejor. Un poquito hacia futuro, un poquito más moderno para poder entenderlo. Porque podría usar tecnología avanzada, que vamos luego a estar desarrollando esto para que algunos, no para sorprender a nadie, sino para entender lo que hay ya, o los prototipos que hay ya que pueden funcionar a tiempo de futuro. Porque algunos ven el microchip o la inteligencia artificial o un sistema financiero global como parte de este cumplimiento, que lo vamos a desarrollar después, y créanmelo que es un detalle muy bonito que podemos guardar. Muchos creen que este anticristo final será similar a figuras históricas como Nerón, pero con un poder mucho mayor. Pero hay una cuarta interpretación, que es una interpretación política, donde muchos creen que el 666 creen que es un sistema de gobierno opresivo, pero sin ninguna figura relevante o como cabeza federal. Amén. Algunos creen que la bestia no solo es un individuo,
sino que más bien es un sistema de poder global. En Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 2, dice que la bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas, lo que recuerdan los imperios mundiales que veníamos hablando las semanas pasadas: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Daniel capítulo 7 también describe a bestias representando reinos humanos, es decir, los que expliquemos en su momento. Atención, estuvimos hablando de que Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel ve la imagen, ve la belleza de los imperios que van a suceder, y Daniel capítulo 7 ve la ferocidad de esos imperios en tipo de bestias. Por lo tanto, bajo esta interpretación, el 666 representaría imperios o gobiernos que se oponen a Dios persiguiendo a su pueblo. En el siglo I fue el Imperio Romano. En la Edad Media algunos lo aplicaban a la Iglesia Católica por medio de la Inquisición. En la Reforma, Lutero pensaba que era el papado la bestia. En el siglo XX algunos lo aplicaron a Hitler o a Stalin o a gobiernos totalitarios, hermanos. Y hoy en día algunos ven el 666 como un sistema global controlado por el dinero, la tecnología o la inteligencia artificial. Luego hay otra interpretación, una quinta forma de interpretar, que ya son un poquito más especulativas y populares, que tienen menos base bíblica sustentable. Pero yo os la voy a dar ya que estamos en teología y estamos estudiando escatología. Porque a lo largo del tiempo el número 666 ha sido asociado con diversas figuras y eventos. Algunas teorías incluyen el código de barras o microchip. Algunas personas creen que la marca de la bestia podría ser un sistema digital de identificación o control financiero. Otros creen que la ONU y el nuevo gobierno mundial o el nuevo orden mundial, algunos ven en organizaciones internacionales intentos por establecer un gobierno global. Pero también ha habido intentos de aplicar el 666 a nombres de presidentes, a nombres de papas y a líderes mundiales, como Ronald Reagan en su momento, como el Bill Gates en su presente, y un montón de largo, etcétera. No, Manuel, no, estoy intentando que no me distraigan no estoy intentando leerlo, que si no me freno. Luego responderé a las preguntas. Vamos a intentar explicar el tema, que yo creo que es interesante y muy bueno. Por lo tanto, esto que estoy explicando, vemos que estas teorías son altamente especulativas y no tienen un respaldo sólido en la exégesis bíblica para una buena interpretación. Ahora, la conclusión. ¿Cuál es la mejor interpretación de todas estas que os he dado? Es decir, de la primera, que hablábamos sobre la interpretación histórica, es decir, que habla de Nerón, que era la más afectada por los eruditos del momento, está basada en manuscritos antiguos y en el contexto del siglo I, y Apocalipsis era un mensaje cifrado para cristianos perseguidos bajo Nerón. Pero habíamos hablado de una segunda interpretación, la interpretación simbólica, donde el 666 representaba o representa imperfección humana y pecado. Y esta es la popular, esta interpretación es popular en la teología cristiana, en mucha parte de la teología cristiana. El 666 representaba la rebelión, conforme a esta interpretación, la rebelión humana contra Dios. No se trata de un número literal, sino más bien de un mensaje sobre el pecado y el orgullo humano sustenta esta interpretación. Luego está la interpretación escatológica, que es la que abrazamos nosotros y donde en un momento partimos, que habla de un anticristo final y es sostenida por una escatología futura, que es la que creemos. Es decir, que el 666 se refiere a un líder mundial en el fin de los tiempos. Eso no excluye a que cuando se escribió el Apocalipsis se entendía que Nerón podía estar incluido en el número de la bestia porque era el perseguidor del momento. Hay que entender que hay profecías que tienen doble cumplimiento. Uno en el futuro más próximo, inmediato, que era el que ellos vivían, y otro ya cumplido en tiempo escatológico. Eso sí, una cosa no desplaza a la otra. Se pueden complementar y se pueden entender así en el estudio de una exégesis perfecta y buena dentro de la Biblia. Pero también esto se vinculaba al control económico y a la tecnología. La cuarta interpretación que os he mencionado es la interpretación política de gobiernos opresivos, es decir, una visión más amplia y aplicada de la historia. Y se deduce o se dice que la bestia representa cualquier sistema político que oprime y persigue a los creyentes. Pero vuelvo a preguntaros a todos, ¿cuál es la interpretación correcta? Porque cada uno o cada una de estas interpretaciones
tiene puntos fuertes. Si te enfocas en la historia, Nerón es la mejor opción. Si crees que Apocalipsis tiene un significado eterno, el simbolismo del 666 es clave. Si piensas en un futuro, el anticristo final es una posibilidad. Y si miras la política mundial, cualquier gobierno que se aparte de Dios puede ser una bestia. Por lo tanto, muchas iglesias combinan las interpretaciones simbólicas y la escatológica, viendo en el 666 tanto una realidad presente como una profecía futura. Pero vamos a analizar con más detalle, ahora ya entrando a esta hora, esta perspectiva o cada perspectiva con un mayor contexto histórico, teológico y profético. ¿Qué os parece? Vamos allá y vamos a hacer un análisis un poquito más detallado. Primero, la primera interpretación, la histórica, que hablaba de Nerón y de la persecución de los cristianos. Sí, Nerón podemos verlo como un prototipo de la bestia. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Apocalipsis se escribió entre el 64 y el 95 después de Cristo, en tiempos de persecución romana contra los cristianos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si fue escrito bajo Nerón en el 54 y el 68, entonces la bestia sería una referencia directamente a Nerón. Si fue escrito bajo Domiciano, del 81 al 96 después de Cristo, Nerón seguiría siendo el modelo, pero aplicado en otros emperadores romanos opresores. Ahora, ¿por qué Nerón encaja como la bestia en ese momento contextualizado? Porque persiguió brutalmente a los cristianos. En el año 64, el gran incendio que destruyó Roma, Nerón culpó a los cristianos y desató una cacería brutal sobre ellos. Según Tácito, como os he mencionado antes, atención, algunos fueron quemados vivos o devorados por bestias en el circo romano. Luego, en el siglo I había esa creencia, ese mito de la resurrección de Nerón, que se extendió por todas las iglesias en el siglo I, y algunos creían que Nerón no había muerto, sino que volvería con un ejército desde el este para recuperar Roma. Y ahí pues se suma o se puede leer el texto de Apocalipsis 13:3, mencionando que tenía una herida mortal, pero su herida fue sanada. Y muchos hacen referencia a este mito. Luego hablábamos de la gematría y el número 666. Como mencionamos antes, Nerón César en hebreo sumaba 666 y en griego también. Algunos manuscritos, como he dicho y he analizado para los que se han perdido el principio, algunos manuscritos dicen no 666 sino 616, porque Nerón se escribía diferente en latín y hemos estado dando base bíblica y lingüística en el momento. Entonces, la conclusión es que Nerón fue el anticristo de su época, y Apocalipsis fue escrito como una advertencia a los cristianos perseguidos bajo su gobierno. En relación a la interpretación simbólica, el 666 como la imperfección humana, muchos teólogos creen que el 666 no representa a un hombre, sino a un sistema de pecado y rebelión contra Dios. Hemos hablado la simbología del número 6, en la Biblia el 7 es perfección, Dios creó el mundo en 7 días, y hemos hablado que el número 6 simboliza imperfección. Hemos hablado de que 666 representa la máxima expresión, el superlativo del hombre, ya que en el idioma hebreo no hay superlativo, sino que se tenía que elevar el nombre 3 veces o repetir 3 veces para hablar de un superlativo que no existía en el idioma. Ahora, ¿por qué 666? Como he dicho, porque 3 veces 6 significa el colmo de la imperfección. La aplicación, si le damos una aplicación moderna, no se trata solo de Nerón, sino de cualquier líder, sistema o ideología que exalta al hombre por encima de Dios. Puede aplicarse a imperios corruptos, falsos profetas, el materialismo, la idolatría moderna y un largo etcétera. La tercera interpretación, que era la interpretación política, hablábamos de que el 666 como un sistema de poder mundial. Y algunos ven el número como no como un individuo, sino como un sistema de control global que repite a lo largo de la historia. Pero atención, si hablamos o vemos imperios o sistemas que representan a la bestia bajo esta interpretación, vemos al Imperio Romano como la bestia original, pero también luego apareció lo que es en la historia el nazismo y el fascismo. Líderes como Hitler o Mussolini oprimieron a las naciones en su contexto. También hay un comunismo ateo, en el cual participó Stalin, Mao Zedong y otros sistemas que persiguieron la fe también, con un comunismo ateo al 100%. Hay también, o ha existido o existe, un capitalismo materialista, que es un sistema basado en el dinero que aleja a la gente de Dios.
Entonces, si le damos una interpretación moderna a esto, atención, un nuevo orden mundial, podemos hablar de un nuevo orden mundial, y algunos creen que el 666 representa un futuro gobierno global donde se imponga un sistema económico único y se establezca un control digital sobre las personas, y que se persiga la fe en el nombre del progreso. Pero vamos a la cuarta interpretación, y la que abrazamos nosotros, la que yo creo que se ajusta más en general y que abraza nuestra misión, Filadelfia, y que de ahí vamos ya a partir con la última parte del tema. La interpretación apocalíptica, donde se entiende que habla de un anticristo final como líder de un imperio que resurge de la antigüedad al modernismo. Algunos creemos que en Apocalipsis no solo habla del pasado, claro que habla del pasado, pero no solo habla del pasado, sino de un evento que también es futuro. Tiene una profecía de cumplimiento doble, en el que un gobernante mundial se levantará, conocido como el Anticristo. Vemos conexiones de textos como 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y Daniel capítulo 7. En Tesalonicenses habla de un hombre de pecado que se exalta como Dios, y en Daniel 7 habla de un imperio de 10 cuernos similar a la bestia de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 dice que la bestia hará grandes señales y obligará a la gente a adorarla. Y quiero resaltar características del anticristo futuro que estuvimos hablando, porque el anticristo futuro, ese personaje que entra en acción en la tribulación una vez que la iglesia ha sido arrebatada, será un líder carismático con gran poder político y militar, que hablábamos la semana pasada. Caballo blanco, capítulo 6 de Apocalipsis, primer jinete representaba el anticristo. Segundo, exigirá adoración y se presentará como un salvador mundial o semimundial. Luego explico qué significa esto. Tercero, vemos que controlará la economía con la marca de la bestia, que vamos a entrar en unos momentos en esto y vamos a disfrutar también. Cuarto, que engañará a las naciones con milagros falsos. Vamos a hablar ahora hemos hablado un poco el contexto de todas las interpretaciones del 666 y el 616, y ahora vamos a hablar sobre la marca de la bestia y el control global. Vamos a desarrollarlo, pero antes de nada, yo quiero ver un poco mensajes. Quiero preguntaros, estoy mirando, hasta aquí se entiende, vamos bien, seguimos este rato que nos queda. Vale, perfecto, pues seguimos. Félix, Rafa, Adrián, perfecto, seguimos. Bueno, cuando hablamos de la marca de la bestia y el control global, vemos que aparece en Apocalipsis capítulo 13 del 16 al 17. Aquí se nos dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia en tiempos escatológicos. Algunos creen que esto podría ser un sistema de identificación mundial como chips electrónicos, dinero digital o inteligencia artificial, que ahora lo vamos a ir desarrollando, ¿vale? Un poquito más. Os voy a dar panoramas, posibilidades, para que la mente empiece a pensar y empiece a adaptar lo que viene. Otros también lo ven como una sumisión ideológica y espiritual al sistema del anticristo. Hay varias variaciones que no tienen por qué estar separadas, se pueden vincular, se pueden amalgamar y pueden compartirse a la hora de dar una interpretación exegética del tema. Por lo tanto, el 666 es un símbolo del gobierno del anticristo, quien gobernará en los últimos tiempos con un sistema totalitario y anticristiano por antonomasia. Amén. La marca de la bestia en Apocalipsis 13, 16 a 18 ha sido objeto de debate durante siglos. Durante siglos ha sido objeto de debate y seguirá siendo objeto de debate hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero yo, por la responsabilidad que me atañe en este ciclo escatológico en el cual me he metido con vosotros, voy a intentar daros panorama abierto. Voy a intentar analizar en detalle lo que dice el texto. Vamos a ver las interpretaciones históricas, simbólicas, proféticas y su posible significado en el mundo moderno. Me gusta adaptarlo al mundo moderno para poder entender el lenguaje actual, lo que se decía en un lenguaje antiguo donde no había directamente el control que hoy tenemos ni la facilidad que hoy tenemos. Amén. Vamos allá. ¿Qué dice la Biblia sobre la marca de la bestia, hermanos? Pues vamos a narrar el texto. Apocalipsis 13 del 16 al 18. Dice, y hacía a todos, ahora atiendan bien, las cantidades y la calidad de la gente, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos.
¿Veis los grupos? Pequeños y grandes un grupo, ricos y pobres otro grupo, libres y esclavos otro grupo. Y abarcan toda la popularidad del mundo entero en todas las clases sociales. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, no es algo literal sino simbólico. Vemos el sello de Dios en los 144.000 contra la marca de la bestia. Y el sello de Dios no es algo literal, sino que es algo simbólico, algo espiritual en símbolo de obediencia. En Apocalipsis 7, capítulo 3, Dios pone un sello en la frente de los creyentes. La marca de la bestia sería el sello opuesto, mostrando a quienes pertenecen al sistema del mundo. Ahora, habla de la mano y frente, y cuando hablamos de la mano y frente en la Biblia, hay partes y hay textos donde podemos ver la literalidad de mano y frente, pero también tenemos textos donde mano y frente no representan literalmente mano y frente, sino que representan momentos diferentes, algo espiritual, algo simbólico. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, Dios manda a su pueblo, dice: y las atarás como una señal en tu mano, ya habla de la mano derecha, y estarán sobre los frontales entre tus ojos, en la frente. Eso dice Deuteronomio 6.8, está hablando de la ley. Y esto no significa que los judíos tuvieran algo físico en la mano derecha o en la frente, no habla de nada físico, sino que hablaba de que debían tener la ley de Dios en su mente, porque cuando habla de la frente está hablando de la mente en su mente, y cuando habla de la mano derecha habla de las acciones legales. En la Biblia la mano izquierda habla de acciones ilegales y la mano derecha habla de acciones legales. Eso es lo que se interpreta con Deuteronomio. Ahora, bajo esta interpretación, la marca de Apocalipsis en la frente puede representar una ideología o creencias falsas, y en la mano puede representar acciones y obediencia a ese sistema implicado por el anticristo. Ahora, hay una segunda interpretación, o tercera interpretación, que es una aplicación moderna a esto. Y podemos hablar del materialismo y el consumismo, porque la gente valora más el dinero que a Dios. Hay gente que valora más el dinero que a Dios. Eso es el materialismo y el consumismo. También hay ideologías anticristianas, es decir, que aceptan filosofías que van contra la fe, que ya estamos viendo inicios hoy mismo. Pero también hay un control estatal y adoctrinamiento, porque hay gobiernos que exigen lealtad absoluta. Esto conforme a esta segunda interpretación. Pero hay una cuarta interpretación, que es una interpretación profética, que es un sistema económico global en el futuro. Es decir, que muchos creen que la marca de la bestia será un sistema de control financiero en los últimos tiempos. Primero habrá una conexión con un gobierno mundial, porque Apocalipsis 13:7 dice que la bestia tendrá autoridad sobre toda nación y lengua, como hemos dicho y hemos mencionado diferentes grupos. En Apocalipsis 13:17 también indica que la economía estará controlada por ella, por la bestia, por el anticristo. Y esto sugiere un sistema financiero centralizado y obligatorio. Pero también hay posibilidades de tecnologías modernas, como he dicho, que os iba a abrir un poquito el panorama para poder de alguna manera entenderlo. Algunos creen que esta marca podría ser algo físico también, o digital, como voy a hablar ahora cosas que hay ahí y que están a día de hoy, ¿vale? Y que pueden ser prototipos para lo que puede ser en un futuro. Damos posibilidad, como he dicho, no estoy adoctrinando a nadie ni estoy dogmatizando. Damos posibilidades al hablar de un tema tan profundo y de un tema con tantas controversiones. Algunos creen que esta marca podría ser algo físico digital, como microchip o implantes digitales. Mira, os voy a nombrar algunos y voy a hablaros cosas que ya hay en el presente. Existen chip hoy en día, chip RFID. ¿Qué es esto? Que son chips de identificación por radiofrecuencia y se pueden implantar en la piel. Algunas empresas ya usan chip para pagos sin contacto, como estamos viendo actualmente. Y en un futuro existe la posibilidad de que un gobierno podría exigir un chip para comprar y vender. Eso lo hemos escuchado siempre. Pero es que también existe ya y está encauzado. Existe lo que es el dinero digital y criptomonedas controladas por el Estado. Atención. Hay países como China que han desarrollado monedas digitales estatales, conocidas como la CBDC. Y si el efectivo desapareciese,
el gobierno podría bloquear cualquier cuenta bancaria de quienes no sigan su ideología, al ser dinero digital, monedas digitales, y si desapareciere el dinero físico. También se habla de inteligencia artificial y de reconocimiento facial, que ya lo tenemos actualmente en nuestros móviles. Algunos países ya usan sistemas de crédito social que premian, atención, o castigan a ciudadanos según su comportamiento. Sobre todo en China. En China algunas personas no pueden viajar en tren. Tampoco pueden viajar en avión si tienen una mala conducta según el gobierno. Se les cierra. No pueden hacerlo. ¿Amén? Pero también hay una quinta interpretación, que es la interpretación política, donde dice que la marca como un sistema de control totalitario. Luego la interpretación anterior, que es la que creemos, la voy a desarrollar un poquito más. Esto tengo que decíroslo también. Porque algunos creen que la marca no es un dispositivo físico, sino que es una sumisión a un sistema político económico opresivo. Y tenemos ejemplos también en la historia. Atención. En la Alemania nazi los judíos eran marcados con una estrella amarilla y se les negaba la participación en la economía. Ahora, en el consumismo soviético también, los cristianos eran perseguidos y eran excluidos del mercado laboral, no trabajaban, no podían trabajar. En algunos países actuales, los cristianos enfrentan restricciones económicas por su fe, actualmente en este presente. Ahora, ¿cómo sería esto en un futuro? Pues en un futuro, un gobierno global podría exigir lealtad ideológica para tener acceso a trabajos, para tener acceso a compras, a cuentas bancarias. Atención. Hay personas que no se someten o que no se someterán y podrían ser excluidas de ese sistema financiero. Ahora, quiero daros una conclusión para seguir. ¿Qué es la marca entonces de la bestia? Según la interpretación histórica que hemos mencionado, que os he enseñado en esta noche, la marca podría ser o fue una referencia al Imperio Romano y a su culto al emperador. En la interpretación simbólica, os he dicho que la marca simboliza lealtad a un sistema anticristiano como el materialismo, ideologías falsas y un largo etcétera. En la interpretación profética, que es la que vamos a retomar, podría ser un sistema global de control financiero en el futuro usando chip, dinero digital o reconocimiento facial. Y la interpretación política, esta última que os he mencionado, representa gobiernos totalitarios que restringen la libertad religiosa y económica. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy, en este presente? Primero, que no debemos vivir con miedo, iglesia, pero sí con discernimiento. Segundo, que la marca no es algo físico, sino también espiritual y moral. Se puede conjugar las dos cosas. Puede ser algo físico como esta tecnología que estamos hablando, pero también puede tener un sentido espiritual y moral. Tercero, que el mundo ya está avanzado hacia sistemas de control financieros y tecnológicos, así que estamos entendiendo y viendo lo que viene. Y cuarto, los cristianos debemos estar preparados para permanecer fieles, porque Cristo viene antes en el arrebatamiento de la iglesia y no vamos a vivir estas consecuencias. Ahora, la gran pregunta, ¿la marca de la bestia es algo literal y físico o es un símbolo de obediencia a un sistema anticristiano? Yo voy a daros las dos posibilidades, pero al final os voy a decir que las dos se amalgaman, se unen, porque existe la posibilidad de que sea físico, pero también simbólico. Pero voy a analizar ambas posibilidades. Os voy a dejar también este detalle para ir finalizando ya. Física y simbólica. Voy a analizar su relevancia en el mundo moderno, a día de hoy, para abrir el panorama y dejaros de alguna manera peso sobre esto. Primero, vamos a hablar sobre la marca de la bestia, si sería o será física. Si la marca es literal, atención, si la marca va a ser literal, o hay parte de la literal de esta marca, debe ser algo visible, algo rastreable y necesario para la economía global. Vamos a dar ahora información, os voy a dar mucha información para que podáis entenderlo. Existen microchips subcutáneos que pueden almacenar información personal y financiera. Ya están en acción y algunos países lo están implementando. En 2004, fíjense ya ha llovido, en 2004, la FDA aprobó el chip VeriChip. Aprobó ese chip llamado VeriChip, que es un dispositivo
de identificación de implante o implantable. Eso ya en el 2004. Atención, en 2021 una empresa sueca desarrolló un microchip implantable para almacenar certificados de vacunación del COVID-19. Esto ya en 2021. Hidrogel ha sido desarrollado por DAPA. Hidrogel, que fue desarrollado por esta universidad, DAPA y la Universidad de Columbia. ¿Qué es hidrogel? Es una sustancia, que esta sustancia es inyectable y que se adhiere a células humanas para monitorear datos biométricos. Esto es hidrogel. Ahora, hay otro que es, ¿cómo era? Quantum Dot Tattoos, me parece que se mencionaba así o que era así. Y esto fue desarrollado por el MIT y fue financiado por la Fundación Gates. Es decir, que esto pueden actuar como identificadores de vacunación o de información médica y se usa mucho en el campo médico. Luego, atención, hay chips que son llamados RFID, que son lo que he mencionado antes, son identificaciones por radiofrecuencias o biométrica. ¿Amén? Pero también puede ser un reconocimiento facial, un escaneo del iris, que ya se usa para pagos en China. En China esto ya se usa. Ahora, empresas como BioShap o BioAx, que está en Suecia, es una empresa suecia, ya implantan chips en empleados para abrir puertas y hacer pagos. Esta empresa en Suecia ya están implantando chips para empleados que puedan abrir las puertas y hacer pagos. Además, Amazon One, esa a la cabeza con otras compañías, también ya están desarrollando pagos o para hacer pagos con la palma de la mano. Ahora, ID Digital Universidad, en desarrollo, que fue desarrollado por la ONU, está en desarrollo por la ONU, y el Banco Mundial apunta a un sistema global de identificación digital. Microchip en la mano o en la frente. Los chips RFI, como he mencionado, pueden almacenar datos personales, bancarios y de salud. Ahora, un gobierno global podría exigir un chip obligatorio para transacciones financieras en todos estos baromos que os acabo de mencionar, que están a día de hoy, y que imagínense en el futuro hasta dónde puede llegar esto. Ahora, hablando de la marca literal, y hay una posible relación en Apocalipsis 13, 16, 17, donde dice que nadie puede comprar ni vender sin la marca. Esto podría significar un chip obligatorio para acceder al sistema financiero. Pero es que también, hermanos que me escucháis, también hay dinero digital, o habrá dinero digital centralizado, que ya lo tenemos, que es lo que se conoce como la CBDC. Los bancos centrales de varios países ya están desarrollando monedas digitales estatales, no solamente Bitcoin ni todos los variantes, sino monedas estatales, lo que se conoce como la CBDC. Es decir, con una CBDC los gobiernos podrían controlar quién puede gastar dinero y en qué. Por lo tanto, en un futuro sin efecto, si alguien no tiene la marca o la autorización, podría quedar excluido del sistema financiero y no podría comprar ni vender. El ejemplo actual lo tenemos en China. ¿Saben que en China, el sistema de crédito social bloquea cuentas bancarias de personas con mal comportamiento según el gobierno? Si consideran que tienen un mal comportamiento, les cierran y bloquean las cuentas bancarias de estas personas. Esto ya a día de hoy en China. Ahora, ¿cómo podría aplicarse esto en Apocalipsis? Pues si un sistema financiero exige lealtad política o exige una ideología para acceder al dinero, se parecería a la marca en todo el contexto que hoy os estoy mencionando. Pero también puede aparecer en escena la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, porque el control digital podría sustituir la necesidad de un chip físico. Quizás no se pone un chip físico, pero sí será un control digital con inteligencia artificial o reconocimiento facial. China ya usa reconocimiento facial para pagos y acceso a lugares públicos. Si en el futuro un gobierno mundial exigiera esta tecnología para transacciones, también cumpliría con la idea de una marca. El anticristo también podría utilizar inteligencia artificial avanzada para controlar el mundo, que ya la tenemos, que ya está. Ahora imaginaos de alguna manera algo más a lo grande.
porque habrá supercomputadoras como ya las hay y algoritmos que de alguna manera procesarán toda la información de la humanidad. Un gobierno global podría tener vigilancia total sobre cada persona. Ejemplos modernos, pues imagínense, hoy en día tenemos chatbots, tenemos asistentes de IA que ya controlan y censuran contenido en redes sociales. Si ahora decimos palabras feas muy seguidos, nos borran el contenido, el chatbot o el asistente de IA que controla y censura contenido en redes sociales. Esto a día de hoy, hermanos. Por lo tanto, la IA puede predecir comportamiento y puede monitorear movimientos. Eso ya a día de hoy. La inteligencia artificial que hoy tenemos al acceso de un clic, de un dedo en el móvil, ya controla. ¿Saben ustedes lo que es el ChatGPT y toda esta variación? Ya puede usar nuestra cámara. Puedes poner la cámara, enseñarle una imagen en vivo y en directo y te da resolución y te dice lo que hay, lo que ve. Ya puede ver la inteligencia artificial a través de nuestros móviles, ya ahora, en este presente. Pues imagínense esto a largo plazo, cuando la iglesia sea arrebatada y entre el anticristo en acción. También puede ser, como he dicho, si es una marca visible, puede ser un tatuaje o un código QR. Porque algunas personas creen en la marca, creen que será un tatuaje digital o un código QR visible en la piel. Acuérdense que durante la pandemia, que ya ha quedado en muchos sitios, algunos gobiernos usaron códigos QR para regular los accesos. Ibas a un bar y ya no te daban la carta, la cogías por QR con el móvil. O sea, ya de alguna manera se implementó el QR en gran escala. Estaba antes, sí, pero no se conocía solo para algunas aplicaciones. Ahora lo tenemos en los bares, en las cafeterías, en los cines, en todo por donde tú vayas tienes un código QR para regular accesos. ¿Amén? Aún más, Microsoft y otras empresas, pero Microsoft a la cabeza, han patentado tatuajes electrónicos, que pueden almacenar información y conectarse a dispositivos electrónicos. ¿Cómo? Pues imagínense, hoy el mundo está necesitado de tatuajes. Hoy los raros son los que no tenemos tatuajes. Lo común es que todo el mundo tenga un tatuaje. Pues ahora imagínense la miel en la boca, de que encima de que te hagas un tatuaje que a ti te guste, puedan introducir en ese tatuaje, pueda ser de una manera un tatuaje electrónico que pueda almacenar información y conectarse a dispositivos electrónicos. Imagínense, o sea, que encima que me hago un tatuaje que me gusta, pues que sea electrónico y que pueda almacenar información. Eso sería, pues, increíble. No tendría que llevar el móvil, no tendría que hacer nada, porque podría ir a la piscina, a la playa, donde quisiera, que llevaba todo en el tatuaje de mi propia piel. Imagínense si eso puede pasar. Por lo tanto, en un sistema de control totalitario, este tipo de marca podría ser escaneada para confirmar identidad, pero no solamente identidad, sino acceso económico. Y esta posible relación con el Apocalipsis, podemos ver que un código QR o un tatuaje digital en la mano o en la frente sería una forma también literal de la marca. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque hoy en día está en gestión una tecnología de realidad aumentada, lo que se conoce como AR. Neuralink, si ya lo habéis leído en algunos lados, que es la empresa de Elon Musk, al que aparece siempre con Donald Trump, trabaja en un implante cerebral que conecta el cerebro a dispositivos digitales. Esto lo enfoca a campos médicos, pero esto se va a extender. Si esto se logra, esto se va a manifestar, se va a extender. Google y otras empresas han explorado la idea de dispositivos AR que se integran o se van a integrar en el cuerpo. Es lo que es a corto plazo lo que ellos ven. Esto en relación a que si la marca es literal. Pero vamos a la segunda parte. Y si la marca no es física, sino es simbólica. Pues ahora os explico y vamos a dar también esa interpretación y luego las conjuntamos. Porque otra interpretación es que la marca no es un objeto físico, sino una lealtad ideológica y espiritual. ¿Qué significa la mano en la frente, la marca en la mano o en la frente en la Biblia? Como he mencionado antes, en Deuteronomio 6, del 6 al 8, Dios dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las atarás como señal en tu mano, y habla de la mano derecha, y estarán
como frontales entre tus ojos, está hablando de la frente. Es decir, que en la frente, en el pensamiento bíblico, lingüístico del momento, en partes, en muchos textos de la Biblia, significa que gobierna sobre tus pensamientos. Y en la mano significa que rige tus acciones legales. Mano derecha en la Biblia representa legalidad. Ahora, si ampliamos esto a la marca de la bestia, en un sentido de que no fuese literal, podría significar frente, aceptar el sistema anticristiano en la mente, creer la ideología, y mano, actuar, legalidad, actuar según ese sistema que uno ya ha aceptado y cree en la ideología en su mente. Por lo tanto, la marca sería como una obediencia a un sistema global anticristiano. Algunos creen que la marca se refiere a someterse a un gobierno global que rechaza a Dios. Y vemos ejemplos históricos y modernos. El Imperio Romano, vemos que los cristianos tenían que ofrecer incienso al emperador o ser excluidos del comercio. Ya en el nazismo hemos visto que los judíos cristianos opositores eran marcados y excluidos de la economía. En el comunismo en China y en la URSS se perseguían a los cristianos y se les negaba empleos y también se les negaban derechos. Y si en el futuro hay un sistema global que exige renunciar a Dios para participar en la sociedad, esto encajaría con la marca de la bestia en un sentido simbólico o espiritual y no literal. Por lo tanto, la pregunta, entonces, ¿la marca de la bestia será física o será simbólica? Os doy mi más humilde interpretación en base a todo esto para cerrar el tema. Ambas opciones pueden ser correctas. Si es física, puede ser un chip, tatuaje digital, código QR implantado que controle el acceso a la economía. Y si es simbólica, representa la sumisión a un sistema anticristiano que excluye a los fieles de la sociedad. Lo más peligroso, atención, y quédense con lo que yo os voy a decir ahora. Lo más peligroso no es la tecnología en sí, sino el sistema que está detrás de ella. Eso es lo más peligroso. El 666 también y la religión del anticristo que habrá en ese momento no será solo un sistema político y económico, sino también que también tendrá un sistema religioso. La gente será forzada a adorar a la bestia. El falso profeta llevará a la gente a la adoración a la bestia. Y esto podría ser una combinación del transhumanismo y un culto a la tecnología. Dando ejemplos modernos, ya he dicho que no estamos dogmatizando, estamos dando posibilidades y extendiendo un lenguaje moderno a algo que era un lenguaje en el momento quizás privado de la modernidad que hoy. Es una posibilidad para que todo el mundo pueda experimentar, nada más. Amén. Pero hay un ejemplo moderno. ¿Cuál es el ejemplo moderno? Aunque suene muy a Marvel, pero existe lo que es el metaverso y la realidad virtual, que podrían ser usadas para adorar a un líder digital. Podría ser, ¿por qué no? Existe la posibilidad con tanto que hay. Hay mundos digitales donde la gente se pone la realidad virtual y entra, interactúa. Y no sale en la calle, no trabaja en la calle, no está con gente. Se relaciona y sus íntimos amigos están en un mundo, en un metaverso y en una realidad virtual. Y posiblemente esto también existe esa posibilidad, jugamos con posibilidades, que podría ser usado para adorar a la bestia. Amén. La obsesión con la inmortalidad digital y también subir la conciencia humana a la nube, como muchos creen. Y ya termino dando una conclusión final de toda esta información que hemos estado tratando en esta noche y espero que haya sido de bendición o por lo menos que hayamos tenido un rato bonito. La conclusión, existen posibilidades que pueden ser la marca de la bestia, como hemos mencionado, un microchip o implante como información financiera y de identidad, un tatuaje digital o código QR obligatorio para las transacciones, un sistema de dinero digital controlado por gobiernos mundiales, un sistema de vigilancia y de reconocimiento facial para acceso económico, ideologías globales, o sea, todo en un conjunto, entendiendo que puede ser literal y al mismo tiempo también en un sentido espiritual. Porque de nada sirve que yo me ponga algo en la mano derecha o en la frente por seguir el curso y que no crea en lo que me he puesto, que no viva esa ideología. Entonces yo conmuto la literalidad de partes que puede haber con la tecnología del momento que tenemos y la que viene. Y otra cosa, puede ser también el sentido espiritual, porque uno que se deja sellar no lo hace simplemente externamente, sino que también cree en la ideología y obra en la referencia de la mano derecha, obra legalmente en las acciones
que se basan en la ideología que uno ha creído en base a la marca. Amén. Esto es lo que yo quería comentaros en esta noche, por eso no iba a hablar de la batalla del Armagedón. Hoy hemos extendido el tiempo solo para hablar de la marca de la bestia o el 666. Que Dios os bendiga mucho. Voy a dejar unos minutos para preguntas, amén, y a leer comentarios. Valen Suárez González, no hemos hablado eso al principio del tema, entonces has entrado tarde. Hemos expuesto eso, lo primero que hemos expuesto ha sido las variaciones textuales en códices con el 666 y el 616. Hemos explicado qué manuscritos apoyan ambas posiciones, hemos explicado eso al principio del tema. Esto lo subiré o mañana o pasado a la página de YouTube que me crearon para poder subir contenido que tengo en el perfil del TikTok, y ahí verás, si quieres escuchar el principio, hablamos de eso. 666 y 616. Y hablamos del 616, que era el papiro 115 del siglo III, y hablemos de eso, y también de la mayoría en otros manuscritos que menciona el 666. Valen Suárez González. Creo que no has... no eres el Grinch, que hemos hablado de eso. Hemos dado una exposición, simplemente un panorama abierto de todo, y luego pues yo simplemente he afinado lo que yo creo, que interpreto por medio de exégesis, y que mi misión, a la que pertenezco, la Iglesia Evangélica de Filadelfia, cree. Por eso es donde luego lo he enfocado, pero he abierto toda la exposición para que todo el mundo pueda ver lo que hay y no solo ceñirme y ser cerrado de mente. He abierto todo lo que tenía que haber. Gracias, Valen, por tus palabras. Bien. Borja de Arteixo, romper los móviles. Bueno, hombre, todavía no. La iglesia está presente. Cuando la iglesia sea arrebatada, el que se quede y que lo rompa. José Antonio, ¿qué versión de la Biblia crees que se acerca más a los originales? Es que todas las versiones tienen cosas que se ajustan en los originales. Yo personalmente casi siempre uso la versión en hebreo del Nuevo Testamento, y a veces la Septuaginta, porque yo lo leo en el griego original. Pero cuando tengo que subir al púlpito, para no estar dándole mucho al cerebro y ir traduciendo en el momento, una de las que yo más uso, aparte de la Reina Valera de siempre, porque ya es por inercia, es la Nueva Biblia de las Américas. Esa versión me gusta porque hay textos que se ajustan en algunas palabras más a ciertos originales que yo uso y yo analizo en diferentes versiones en trabajos que hago pues con algunos señores. Ese es mi trabajo. Leo Castro, me hablas de Zacarías 8:23, tomarán del manto a un judío. Un tema que vamos a tocar para la semana que viene, si Dios quiere, Leo. Así que esa pregunta la apunto y luego ese día que viene con ese tema lo vamos a desarrollar. Pregunta de Tony, ¿el que se marca no tiene salvación? No, la Biblia enseña que el que se marca no tiene salvación. La Biblia es claro en ese contexto apocalíptico, tribulacionario. El que se marca ya no tiene salvación, porque el se marca está creyendo, está entrando, está de alguna manera participando. Y todos los juicios que hay, como las úlceras que salen a los que son marcados. Y estos que son marcados no se arrepienten. Dice que proferan juicio contra Dios, seguirán blasfemando contra Dios. El que se marca no tiene salvación, compañero. Leo Castro, igualmente, la semana que viene tocaremos ese tema y ese texto en concreto lo vamos a analizar bien para bendecirte, para hacerte bien. Y si no te marcas y partes, eres salvo, evidentemente. A ver, en la tribulación, que hablaremos también estas semanas, que aún quedan un par de temas de la tribulación que no puedo desarrollar todo junto. Hoy hemos dedicado casi 2 horas al 666. Es impresionante, pero bueno, Dios nos lo ha permitido así. No tenías hoy enseñanza a las 11, hemos empezado a las 10:30. 10:30 empezamos siempre. Y había una pregunta que no he respondido, creo. Si no te marcas y partes, a ver, hablaba que en la tribulación habrá un grupo de evangelismo total y habrá gente que se salve en la tribulación. Si no te marcas porque has creído el evangelio predicado en la tribulación y mueres, evidentemente eres salvo. Y resucita tu cuerpo de gloria en los 75 días de transición. A ver, leo, ¿qué me viene? A ver. Puede ser, pregunta de Rafa Monteiro, puede ser que el anticristo pueda ser clonado
No lo sé. ¿En qué sentido no lo sé? Es que cuando hablamos de clonación, ahí ya me freno, ¿vale? Eso es algo distinto y ahí no entro. Yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no. Yo creo que no, personalmente, ¿vale? Con todo lo que hemos expuesto, creo que hay otras alternativas mejores que clonar. O sea, que si no te marcas y partes, hermano gato, eres salvo, evidentemente. Luis López Cachón dice: yo creo que para marcarse hay que blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay que renunciar al Espíritu Santo, hay que renegar de Dios. No es tan fácil que te coja, imagínate que estás en el contexto de la tribulación y ahora te cogen y bueno, te cortan la cabeza y ya está. Si fuera así de fácil, si me cortaran la cabeza y listo, pues no renegar de Jesús. Pero va mucho más allá. El diablo no busca tu cuerpo, busca tu alma. No es simplemente matarte. Él lo que busca es tu alma, tu condenación eterna. Si fuera por morir, si morimos fieles a Dios, somos salvos. Pero Él lo que busca es que seamos infieles al Señor, que reneguemos de Él. Borja de Arteixo: el que se marca sin tener conocimiento de lo que hace, se tendrá conocimiento. El que se marca es consciente de lo que hay. Créemelo. Es consciente de lo que hay el que se marca. Y más cuando ya ha habido un arrebatamiento precedente. La IA puede ser las señales del falso profeta. Hemos hablado, Pepe Catalán, he expuesto esto, no sé si he estado conectado, hemos hablado de que la IA puede formar parte de ese metaverso que hemos estado mencionando, transhumanismo, que hemos estado mencionando en la lección de hoy, en el tema de hoy. Puede ser un uso para darle vida por inteligencia artificial a una bestia o a una estatua a la cual todo el mundo puede adorar. Evidentemente puede entenderse una estatua que habla, puede entenderse como una IA, una identidad, una inteligencia artificial futura, mucho más detallada que ahora. Como he estado mencionando, ahora ya la inteligencia artificial que tenemos en los móviles ya pueden usar hasta nuestra cámara. Tú pones la cámara, le dices qué hay ahí y es que ve y te responde lo que hay ahí. Ya llega la inteligencia artificial a eso hoy, ahora mismo. Imagínense en el tiempo futuro. A ver, hay más por aquí, estoy mirando. Pero habrá alguien que no acepte el sistema y sea ateo y no se selle. ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría? Pues evidentemente, si es ateo y no cree en Jesús o no cree en Dios, pero tampoco se sella, estamos en las mismas. Si no crees en Jesús, para ser salvo, el único camino de salvación es en Cristo. El único medio de salvación es Cristo. Si eres ateo y no crees en Jesús y mueres siendo ateo, pues evidentemente ahí entra la soberanía de Dios, pero la base que tenemos es que alguien que no cree en Jesús ni lo recibe como Salvador, no se salva. En esta época, en la que viene y en la pasada. Ahora, siempre está la soberanía de Dios por encima de lo que nosotros podamos decir. ¿Quién propondrá la marca? ¿Saldrá de Estados Unidos o Europa? La palabra nos dice algo al respecto. Sí, esto lo hablemos creo que la semana que hablemos del anticristo y el falso profeta. El anticristo surge de la vieja Europa reconstruida. Estados Unidos no se conocía en el momento de la Biblia, en el momento de los imperios, a lo largo de los imperios en Daniel 2 y Daniel 7. No se conocía. Por lo tanto, Estados Unidos, ¿qué es Estados Unidos? ¿Quiénes han colonizado Estados Unidos? Europa. Por lo tanto, Estados Unidos es una extensión de Europa. Cuando hablamos de Europa, hablamos también de Estados Unidos. Son colonos ingleses. Por lo tanto, Europa se extiende por medio de Estados Unidos en las colonizaciones. Por lo tanto, podemos aunarlas en ese sistema. Ya puede ser de Estados Unidos o de Europa, que es el mismo contexto de ese imperio romano reconstruido, pero afinemos los círculos en donde podía salir el anticristo. ¿De qué estirpe, de qué zona geográfica? Lo hablemos, está grabado, está en YouTube, échale un vistazo. Quedarse aquí, no marcarse, será prácticamente imposible. No te harán pasar muchas fatigas. Claro que te hacen pasar muchas fatigas. Ahora hay que entender que la Biblia dice que subirán de la tribulación mucho pueblo de toda tribu, lengua y nación.
O sea que hay mucha gente que se salvará en la tribulación. Aunque por inverosímil que parezca, hay mucha gente que será salva en la tribulación. Mucha. Es difícil a pensarlo ahora. También habrá mucha gente que perezca y que muera en la tribulación. El sello número 5, que estuvimos hablando la semana pasada, son los mártires que han sido decapitados literalmente, dice la palabra de Dios, que han sido decapitados por el testimonio de Jesucristo. Eso es la tribulación. Dentro de poco nos llegarán robots a las puertas, dice Leo Castro. Visigodos, francos, germanos, pues no, pues posiblemente, a lo que vemos. Eso sí, hacerlo ahora, que lo tenéis más fácil. Creo que sí, ahora no nos persiguen, por lo menos en nuestro contexto de país. Hay países que sí, que no pueden predicar ni exponer realmente su línea cristiana o su fe, porque los persiguen. O sea, yo creo que hoy hemos tocado mucho tema. Hemos dedicado mucho tiempo a un tema muy tabú, a un tema muy poco hablado, muy poco explicado. He dado muchas posibilidades, muchas interpretaciones, y luego he ajustado lo que más o menos he podido creer o creo, y lo hemos dejado abierto para tener un concepto no antiguo en un lenguaje de la Biblia, sino intentar no modernizarlo, pero sí entenderlo con un lenguaje del de hoy, de ahora. No se podía hablar de inteligencia artificial, no se podría hablar de microchip, no se podía hablar de implantes subcutáneos. En la Biblia no se entendía ese lenguaje, no se conocía ese contexto. Hoy sí, entonces tenemos que intentar ajustar ese lenguaje. ¿La humanidad entenderá que está cayendo? Claro que sí. En el sello número 6 hay un terremoto, dicen que los ricos y los poderosos se esconden debajo de las rocas y dirán, esta es la ira del Todopoderoso. Claro que sí, lo hemos visto la semana pasada. En el 5.º sello se tienen que dejar decapitar para ser salvos. Vale, compañeros. Pues me gustaría finalizar. Llevo desde las 10:30 y hoy me he pegado un palizón. Es como el texto, dice Borja de Arteixo, que todo ojo lo verá. Qué mejor que la tecnología, evidentemente. No, Rafa, todavía no me han comentado nada ni me han dicho nada, estoy ahí, pero bueno, todo vendrá. Esas rocas pueden ser búnkers, dice Falillo, evidentemente, es un lenguaje, estarán debajo de las rocas, ahora hay que darle un sentido, no pueden estar debajo de una roca si no es un búnker o un lugar de seguridad, hay que entender ese lenguaje. El próximo tema vamos a hablar de la batalla del Armagedón, que lo tenía con pero era imposible darlo, ya lo veis. La batalla del Armagedón, para explicar todos los movimientos que hay en la tribulación, todos los conflictos que va a haber y el final. Como siempre, será sábado a las 10:30, pero a lo mejor este sábado, a lo mejor no voy a poder hacerlo este sábado. Os voy avisando, si no pongo cartel o no anuncio, no lo hago este sábado, sino el que viene. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque tengo todavía unos compromisos y tengo administraciones todavía que hacer en la iglesia. Este tiempo que saco, este sábado, estos tiempos, lo hago de 1000 amores. Luego para ser de bendición. Amén. Pero tengo todo el día súper ajetreado y a 200. Maranata, el hermano, ¿hablarás del milenio? Claro, cuando llegue su momento. Todavía estamos en algunas cosas que quedan sueltas de la tribulación. Luego hablaremos de los 75 días entre tribulación y milenio. Y luego hablaremos del milenio. Después del milenio hablaremos de la última rebelión junto con el milenio. Luego hablaremos del juicio del trono blanco de carácter condenatorio y del estado eterno. Y terminaremos un ciclo escatológico. Nos llevarán 3 o 4 meses, llevamos casi 2 meses. O sea que nos va a quedar todo grabado en YouTube para todo el mundo y para que cojan anotaciones, y si hay preguntas y pueden preguntarme y yo pueda responder, dejaré un programa solo para preguntas y respuestas. Estaremos 1h30 o 2 horas solo con preguntas y respuestas, así que apúntenla para ese programa que se anunciará. Pregunten y yo responderé lo que pueda y lo que sepa. Gracias, hermano Dani. Intento hacerlo lo más claro posible. Y como estáis viendo mi postura, no quiero dogmatizar, no quiero imponer, todo lo contrario. La Biblia habla por sí sola. Yo no tengo que hacer malabarismos para que la Biblia hable, ya habla ella sola. Gracias, Pepe, compañero.
Gracias, Leo Castro. Claro que sí, que cuidaré. Estoy así todo el día. Vengo de hacer un culto, de predicar en un lugar donde vamos a reunirnos con unos hermanos y ahí vamos. Sí, Marcos, y mañana pues predico. Tengo un tema en la iglesia, tengo la segunda parte de En medio de gigantes. O sea que vamos a ser bendecidos también mañana en la iglesia en la que estoy pastoreando. Bueno, vamos a darle gracias, compañeros. Podría seguir un poco más, pero ya se me agotaron las pilas. Lo intentaré, Rafa. Voy a intentarlo si no puedo. Voy a intentarlo. Hacemos directos, se quedan grabados. Luego los sube el Marcos, el moderador que tengo. Lo sube luego. En la página que tenemos de YouTube tengo todos los temas que he predicado. Tenemos temas de todas las clases. Y, por supuesto, series temáticas, que es mi forma de predicar pastoralmente hablando. Series temáticas, varios días con un tema en varias partes. Y es la forma que tenemos de pastorear. Y eso lo tenemos en la página. Que el Marcos pone la página, anúncialo, para el que quiera escuchar los mensajes, pues que lo escuche, que esté al día. Gracias, Falillo, como siempre. Me cuesta, a veces me cuesta, pero lo intento porque sé que es bendición para los demás y yo pues intento colaborar con lo que el Señor nos ha regalado. Pues mira, voy a hacer para el mes que viene hago un año en la iglesia de pastoreo y llevamos prácticamente el año subiendo mensajes y un audio bien puesto y bien claro, o sea que está bien. Y así por lo menos veis otro contexto de mensaje, un mensaje más pastoral, un mensaje que también hay tintes de enseñanza, evidentemente, pero es más pastoral, más formacional de la iglesia. Bueno, compañeros, voy a dar gracias antes de que me quede sin voz. Amén. Vamos a dar gracias por todo y voy a orar, doy gracias y como hemos dicho antes, al hermano Kratos que estaba por ahí, vamos a orar, voy a poner también todas las peticiones para que Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Dios eterno, Padre, gracias primero porque tú nos permites exponer tu palabra. Gracias porque tu palabra habla sola y tú vas directamente al corazón en aquellos que la acepten, Señor. Antes de nada quiero presentarte las peticiones que hay en el corazón de todos aquellos, Señor, que estén aquí conectados y de los que se vayan a escuchar este mensaje. Que tú vengas respondiendo, Señor, toda petición de corazón, que tú vengas bendiciendo a todos aquellos, Señor, que tengan necesidad, si hay enfermos y está en tu soberanía y voluntad, sánalos, Señor, porque el beneficio se lo van a llevar ellos y tú, Señor, la gloria y la honra como siempre, Padre. Si hay necesidad, si hay problemas, trae solución, Señor, a las almas, te necesitan, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a todos aquellos que te necesiten, Señor, y que hayan puesto una petición delante de ti. Y ahora te quiero dar gracias por todo lo que ha acontecido esta noche, Señor, para que tú nos bendigas, Señor, y nos ilumines y nos sigas enseñando, porque todos los días tenemos algo que aprender. Dejando todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, compañeros, que Dios os bendiga mucho. Como veis, yo ya me quedo sin voz. Que Dios os bendiga mucho, que Dios os guarde. Seguir orando por las iglesias, seguir orando por la obra del Señor, para que la palabra llegue, para que todos sean bendecidos y por la necesidad que tenemos en el pueblo, que hay mucho necesitado. Pedid para que el Señor obre a favor de los necesitados. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Un saludo a todos.